Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas. El precioso no habrá otro como los que me redimieron. ¿Cuál es el Padre que nos catimonia a su propio Hijo? También el Hijo, y como el Espíritu Santo, el que me colma, el que nos colma de dones y da y usa al que quiere y da sabiduría al que quiere. Y sobre todo al sencillo y al humilde. Los que se enaltezcan serán humillados, más los que se humillen serán enaltecidos. Hermanos, yo he escuchado gente, personas con grande soberbia, no, yo llevo muchos años y sé esto, y yo sé más que tú, yo puedo presumir. Hermano, ojo con enaltecernos. A mí me han dicho, tú no estás preparado para predicar, y esas personas que me han dicho que no estoy preparado para predicar, yo les doy la razón. Porque cuál es, ya no hablo yo, sino Cristo vive en mí. Y esas personas que me han dicho que se han burlado de mí y han arremetido contra mí, han tenido que ver cómo Dios me utiliza y las primeras filas. Que Dios os bendiga. Todo el que se burle de ti, Dios le va a poner en su sitio. Si yo me burlo de una persona, Dios me va a poner en tu sitio, pero no para fastidiarnos, sino para que andemos en rectitud y no en soberbia. Hermanos, el Señor dijo así a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro, ni para ponerlo junto a mí. No hagamos idolatría, no nos forniquemos con falsas doctrinas. Por ejemplo, dice aquí que no hagamos imagen de oro ni de plata, pero podemos hacernos un dios del tabaco, el dios del fútbol, el dios de la play, el dios de las mujeres, el dios de muchos pecados acariciados. Cuando ponemos por delante esas cosas de Dios, estamos idolatrando. Y vamos a hablar de Jeremías del 13 al 25, del 13 sí en adelante, dice así Jeremías 3. Vamos a hablar de la prevaricación también, que es un tremendo pecado, saber lo que hacemos mal y aún seguir ignorando el llamado de Dios. ¿Qué quiere decir prevaricación? Ya lo dijimos la otra vez, pero vamos a seguir diciéndolo. Para que se nos quede, aunque sepamos los textos, leámoslo. ¿A que lo sabes? Pues te lo lees otra vez. Pues me lo sé, o otra vez me lo leo. Así es cuando vamos a estar en comunión, en rectitud, en obediencia, en comunión. Cuando leemos la palabra y la ponemos en práctica, siendo oidores, pero también hacedores. Dice así: prevaricación, ignorar deliberadamente la verdad o la palabra de Dios debido a terquedad. Como eran tercos el pueblo de Israel. ¿Cuántos entraron? Pocos. ¿Cuántos entraron en el arca? Pocos de una gran multitud. ¿Cuántos se van a salvar? Un gran número, pero poquitos. Debido a terquedad o soberbia, actuando en contra de los principios divinos y faltando a las obligaciones de la fe. Eso es la prevaricación, cuando hacemos lo malo sabiendo siendo conscientes, porque dice la palabra, ay, de que ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, te gusta comer de los dos lados, yo te vomitaré de mi boca, hermano. El verdadero cristiano es el que anda conforme a la palabra, el que no le gusta comer de los dos sitios. En los tiempos cuando venga Cristo vamos a ver tal y como somos, hermano. Tal y como somos, porque habrá muchos cristianos que decían que eran cristianos y se echarán las manos a la cabeza. Y dirán: Señor, si en tu nombre echamos demonios, si en tu nombre llevamos muchas personas al Evangelio, si en tu nombre prediqué, si en tu nombre profetizamos. Y dirá el Señor: apartaos de mí, hacedores de la maldad, dice la palabra de Dios. Por eso te mando que compres colirio, que compres oro refinado, hermanos. Dice así: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste. Aquí no está hablando de la fornicación en sí, sino con falsas doctrinas. Por ejemplo, en guardar el decir que el séptimo día es el domingo, o
o también idolatrar ante estatuas e inclinarnos ante imagen. Eso es prevaricación, sabiendo que es verdad y lo que está escrito, haciendo lo contrario. Con los extraños debajo de todo árbol frondoso, un árbol que da mucho fruto. Y oísteis mi voz. Tú estás bajo el árbol que da fruto, que es la palabra de Dios, pero tú haces lo contrario. Esa es la prevaricación, gracias Dios. Y oíste mi voz, dice Jehová, y convertíos hijos rebeldes, dice Jehová. Quiero parar un momento y decir una cosa. Tanta de la gente que yo escucho, no, yo me sé, a mí me ha hecho muy sabio Dios. Hermanos, yo tengo que estudiar, Dios me ayuda a estudiar, pero quien está hablando me está diciendo todo lo que tengo que decir, todo lo que tengo que anotar. Para los que dicen, no, mía la sabiduría. Hay personas que dicen, que se piensan que ya no le hacen falta a Dios, que lo dejan a un lado y se piensa que su sabiduría viene de ello. Tengamos cuidado, seamos humildes, porque se levantarán ámaros, amadores de sí mismos. Tengamos cuidado, eso pasa en las iglesias. Y tú me dirás, entonces no voy a ir a la iglesia. Mentira del diablo, hay que ir y llenarse del fuego. No hay que fijarse en fulanito ni en menganito, sino en la palabra de Dios. Seamos humildes. Dios usa al sencillo y humilde de corazón para avergonzar a los sabios. Hermanos, dice así, y os daré pastores, dice así, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Unos han hecho pastores, otros cantadores, otros que dan estudios, hermanos, otros que son técnicos, pero Dios hace en todo la misma obra. Hermanos, seamos humildes, no nos creamos más. Por ejemplo, yo predico, pero el que canta hace lo mismo. El que pone los cables de la iglesia también, Dios le ha llamado para hacer una gran labor, hermano. No nos creamos más que el otro, hermano, porque el motor es Cristo y es el que hace funcionar todos los dedos, todos los ojos. La iglesia somos unos la oreja, otros la nariz, otros el pelo, otros hasta el mínimo dedo, el más pequeñito, es uno de los más importantes, como todos, hermano. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, que acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más acerca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella, y el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras, y no andarán, en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Dice la palabra, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, en su muñeca, y nadie le tendrá que decir quién es Jehová a quién. Será derramado el Espíritu, la lluvia tardía, como el más fuerte que el Pentecostés. Dice así, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte y a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Quién heredará la tierra prometida? La tierra por heredar solo los que mansos y humildes, los que no son soberbios, sino los que hacen la voluntad de Dios y acatan el amor de Dios y cumplen con sus requisitos. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y yo os daré la tierra deseable, a la rica heredad, dice el Señor, de las naciones. Y las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, dice el Señor, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa, ¿quién es la esposa? El verdadero pueblo de Dios, el remanente. Pero dice así, esposa infiel, que hizo el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, ser una esposa infiel, como nosotros cuando vamos al pecado. Dice así, esposa infiel, abandona a su compañero, a su esposo, que es Cristo Jesús, y prevaricasteis contra mí como casa de Israel o de Jehová, de Israel y de Jehová. Vuelvo a resaltar,
para que esto va por mí, no porque esté yo predicando soy santo, no, mira, prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Ignorar deliberadamente la verdad o la palabra de Dios debido a la terquedad o soberbia, actuando en contra de los principios divinos y faltando a las obligaciones de la fe. Eso es prevaricar, el saber que es malo y continuar. Una persona cuando ya está en el campo se le hace una mira, ¿veis esto aquí? ¿Ves? Me hice una herida el otro día en el campo. Una persona cuando trabaja pues se hiere, ¿no? Pero cuando ya te acostumbras endureces la mano, ya no te duele, ¿verdad? Pues así pasa con el pecado. Nos alejamos de Dios y endurecemos el corazón. Así pasará con los falsos cristianos, que ya no escuchan a Dios, ya no escuchamos a Dios. Por eso tengamos cuidado, que nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Y ¿sabes los falsos? Los que vamos a sentir lo que Dios ha sentido, los que huyamos de la verdad y vamos a desear no haber escuchado la luz nunca. Vamos a ver deseando por dentro no haber conocido la verdad por cuanto la conocimos. Ojo, tengamos cuidado, vamos a sentir la agonía que padeció Jesús cuando sudó sangre, cuando murió en la cruz, sabiendo que vamos a morir para siempre. Ojo, Dios nos burla, Dios nos juega, Dios es verdad, es misericordioso, pero también es justo. Y si ellos se perdieron, los que cayeron aquí, nosotros tenemos nuestro tiempo de gracia y podemos perdernos. Dice, fue oída sobre las alturas llanto, los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios. Se han olvidado de su Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, y yo sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Si tu color viene a ser tu pecado como el rojo carmesí, ven a mí, serán blanquecidos como la nieve. Hay personas que dicen que no es el mismo pecado el que matar que el robar. Para Dios no hay un color menos flojo, más fuerte, todos son del mismo color. Dios no miente. Nosotros cuando estamos diciendo una pequeña mentira, estamos yendo al pecado porque estamos matando a Jesús, porque Él nos cogió nuestros pecados. Una pequeña mentira, ya estamos matando a Cristo, hermano. Estamos clavando clavos a Cristo, hermano. ¿Quién es el que determina eso? Dios, no yo. Ciertamente la vanidad, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, las pequeñas montañas, dice así, los collados, y el bullicio. Cuando hay bullicio, ¿qué es? Cuando hay un altercado con mucha gente, ¿verdad? Dice así, y sobre los montes, ciertamente en Jehová vuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día. Y hasta este día caemos a veces sin querer y otras que somos conscientes. Por eso tenemos que estar a cuenta. Porque si hoy me muero se acaba el tiempo de mi gracia. Estemos a cuenta, pongámonos a cuenta. Dice así, hasta este día. Y nos hemos escuchado la voz de Jehová, y no hemos escuchado la voz de Jehová, y no escuchamos la Dios en nuestro propio corazón, nuestro Dios, que es nuestro propio corazón. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? Dios lo lee y lo escudriña. Hermanos, que han pasado confiamos más en nuestras propias y somos nuestro propio Dios. Y así nos pasa, que caemos siempre, somos el único, como dicen, que somos el animal que... A ver, no somos animales, pero a veces nos comportamos con animales. Somos el animal que tropiezan 2 veces, 3, 4, 5, 6, 10, 30 con la misma piedra. Pidamos a Dios sabiduría.
Y nos hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios, que no hemos escuchado la voz de nuestro Jehová, de nuestro Señor. Una persona ya cuando ya se acostumbra a pecar, ya viene a pasar el estado de la persona anterior, de que éramos, a estar peor que la otra vez. Así lo dice la palabra. Cuando viene el espíritu y ve el espíritu inmundo, la casa vacía y adornada, viene con 7 peores más que ellos, espíritus más malvados, y viene a ser su estado de esa persona peor que la otra. Y lo he comprobado y puedo decir que es verdad, y deseo no caer más. Que Dios os bendiga. Dice así en el 4, Jeremías 4: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quieres de delante de mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Y entonces naciones serán bendecidas si nos volvemos a ir, dice el Señor, y se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Mira lo que dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinas. Preparar, quitar la hierba, arad la tierra, cuando tallamos, cuando Dios nos está tallando, ¿cómo se dice? Cuando se vendimia, se talla, ¿verdad? Se limpia. Tiene un nombre, ahora no me viene a la cabeza, pero se purifica, ¿verdad? Se tallan los árboles, las ramas viejas, pues así tenemos que hacer. Dice así: harad vuestro campo para vosotros y no sembréis en espinos, dice el Señor. Circundaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, la maldad de vuestro corazón, y varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Dice así mi Señor: y dije, ay Jehová, Dios verdaderamente en gran manera, y dije, ay Jehová, Dios verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Hay personas que se piensan que pueden engañar a Dios. Y dije así, ay Jehová, Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y hay Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Hermano, Dios va a enviar un poder engañoso también. Dios va a enviar a espada. No ha venido a traer paz, sino disensión con espada. A edificar y a plantar y a destruir y a derribar, pero con espada. Dice así, porque mi pueblo es necio. Mi pueblo es necio. Es necio. No me conocieron y son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Somos expertos en defender nuestros pecados. Ahí nadie nos gana en defender los pecados, no. Dios defiende al pecador, pero está en contra del pecado. Y nosotros nos hacemos 1000 justificaciones para comer del pecado. Que Dios nos bendiga.